Hola, ¿qué tal? Esta es la clase correspondiente al día lunes 11 de mayo y vamos a ver el tema de la Primera Guerra Mundial. Antes que nada, pues esta guerra fue conocida como la Gran Guerra y se dio de 1914 a 1918. Vamos a ver las causas principales de esta guerra, que fueron principalmente el nacionalismo, ya que muchos países veían como el nacionalismo como un mérito, y entonces muchos quisieron la guerra precisamente para enaltecer este nacionalismo. Vamos a ver que las rivalidades imperialistas fueron una de las principales causas de esta guerra, ya que por ejemplo Alemania e Italia, con esta unificación tardía que tuvieron, pues llegaron tarde a la repartición del pastel colonial y entonces quisieron buscar nuevas colonias, pues que ya estaban repartidas principalmente entre Inglaterra y Francia. Por otra parte, tenemos la organización de los ejércitos, que dio paso a lo que se conoce como la paz armada. Esta época entre 1870 y 1914 se caracterizó por el hecho de que las potencias temían a la guerra, pero paradójicamente se estaban preparando para ella, lo que dio inicio a una carrera armamentista, la aplicación de las innovaciones tecnológicas a la fabricación de armamento. Por otra parte, tenemos el sistema de alianzas, ya que estas potencias se juntaron en este sistema de alianzas, ya que si otra potencia les hacía la guerra, pues entonces iban a entrar a favorecer con quienes estaban aliados. Por una parte tenemos la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, y por la otra vamos a tener la Triple Entente, conformada por Francia, Inglaterra y Rusia. A fin de cuentas, este sistema de alianzas también iba a ser uno de los detonantes de la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, tenemos la crisis balcánica, que se concretó en lo que se conoce como el problema serbio, ya que Serbia se había independizado del Imperio Otomano, pero buscaba extender su territorio, principalmente sobre la provincia de Bosnia-Herzegovina, de la cual se había apoderado el Imperio Austrohúngaro en 1908, y esto va a generar una tensión muy fuerte entre estos dos países, lo que va a degenerar a la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, pues tenemos la chispa que iba a encender este polvorín en que se habían convertido los Balcanes y prácticamente toda Europa, en lo que se conoce como la tragedia de Sarajevo. Esto es el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, quien era el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, en un viaje que hizo a la capital de la provincia de Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, pues fue asesinado a manos de Gavrilo Princip, quien era un joven quien estaba afiliado a una secta ultranacionalista serbia que se conocía como la Mano Negra, y esta organización fue, a fin de cuentas, la autora intelectual del asesinato de Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. Ello va a provocar que Austria-Hungría le envíe un ultimátum a Serbia, en el que prácticamente era inaceptable para esta. Esto va a ser el 23 de julio de 1914, y entonces, al no aceptar Serbia este ultimátum, Austria-Hungría le va a declarar la guerra el 28 de julio de 1914, es decir, un mes después del asesinato de Francisco Fernando. Entonces vamos a ver cuál fue el desarrollo y las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial, que se dividió en tres fases. En un principio tenemos la Guerra de Movimientos en 1914, ya que digamos que en esta Austria-Hungría, como les dije, le declara la guerra a Serbia, se da una movilización general de los ejércitos en Europa, y a principios de agosto se dan las declaraciones de guerra entre los diferentes países, y es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver que las potencias tenían unos ciertos planes militares ya establecidos anteriormente en caso de que estallara una guerra general. Este fue el plan Schlieffen por parte de Alemania y el plan 17 por parte de Francia. Las potencias pensaban que iban a tener un rápido movimiento y por eso se llamó así esta etapa. No obstante, pues estos planes iban a fracasar, y entonces pues digamos que se da el hecho de que en esta etapa las tropas alemanas, al tratar de invadir Francia, pues invaden Bélgica. Este era un país neutral, y entonces Gran Bretaña por eso le declara la guerra a Alemania y entra en esta guerra. Vamos a ver que como estos planes fracasaron, ya que las potencias pensaban que una guerra iba a terminar en pocos meses,
realmente no fue así, y entonces hacia el año de 1915 los frentes se estabilizan en lo que se conoce como la Guerra de Trincheras o Guerra de Posiciones, que se da de 1915 a 1916. En esta los ejércitos mantenían sus posiciones, digamos que los frentes no avanzaban mucho a pesar de las grandes ofensivas que hubo en ese momento. Y entonces en esta época Italia rompe con la Triple Alianza, se une a los aliados y entra en guerra contra las potencias centrales. Vamos a ver que en esta etapa, pues a fin de cuentas, también se da el hundimiento del transatlántico Lusitania. Y vamos a ver la guerra de desgaste de 1916 a 1918. En esta se dan las grandes batallas de Verdún, que ha sido la más larga de la historia, duró 10 meses, y la batalla del Somme. Vamos a ver por otra parte el año de 1917, que va a ser crucial en esta guerra, ya que en esta etapa se da la salida de Rusia en marzo de ese año y por otra parte la entrada de Estados Unidos en abril. Estados Unidos entra en la guerra principalmente por el hundimiento, como les decía, del transatlántico Lusitania, que aunque era inglés tenía pasajeros estadounidenses a bordo. Y ya, digamos que la gota que derrama el vaso para Estados Unidos va a ser el telegrama Zimmermann, que consistió en que el secretario de Relaciones Exteriores alemán Arthur Zimmermann envió un telegrama al gobierno de México en que le pedía entrar en guerra con Estados Unidos y así recuperar los territorios perdidos por México en la guerra de 1848. Esto fue el detonante de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Por otra parte, se da, como les digo, la salida de Rusia en octubre, que triunfa la revolución bolchevique, y entonces se da la firma del Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918 entre Rusia y Alemania, en la que Rusia tiene que ceder grandes territorios y con ello consigue la paz con Alemania. Vamos a ver que pues a fin de cuentas Rusia sale de la guerra, posteriormente el Imperio Otomano entra también, pero es derrotado y firma un armisticio. El Imperio Austrohúngaro también firma un armisticio, es decir, pide la paz, y por otra parte se da la abdicación del Kaiser, el emperador Guillermo II, huye a Holanda, y finalmente pues se da la victoria de los aliados y la firma del armisticio con Alemania el 11 de noviembre de 1918. Vamos a ver que ahí fue el fin de la guerra y cuáles fueron las consecuencias. Aquí tenemos, por ejemplo, los 14 puntos de Wilson, que hablaban más que nada acerca de la autodeterminación de los pueblos, la libertad de los mares, y uno de los puntos más importantes es que proponía la creación de una sociedad de naciones precisamente para evitar una nueva guerra. Estos puntos van a servir de base para los tratados que se van a firmar posteriormente, y el más importante de ellos va a ser el Tratado de Versalles, que se firma el 28 de junio de 1919, es decir, exactamente 5 años después de la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia. Y pues habla de una indemnización de Alemania a los vencedores, pago por la guerra, la reducción del ejército alemán, la eliminación de la Fuerza Aérea de Alemania y la pérdida de los territorios de Alsacia y Lorena, que se reintegran nuevamente a Francia. Por otra parte, se da una serie de tratados además de como por ejemplo el Tratado de Saint-Germain, que se firma el 10 de septiembre de 1919. En ese se da la desintegración del Imperio Austrohúngaro en varios nuevos países y también se le impide unificarse con Alemania. Por otra parte tenemos el Tratado de Neuilly, que implica el desarme y la reducción territorial de Bulgaria. Esto se da el 27 de noviembre de 1919. También tenemos el Tratado de Sèvres, que va a significar el desmembramiento del Imperio Otomano. Y después se firma el Tratado de Lausana con Turquía. Por último tenemos el Tratado de Trianon, que va a significar la reducción del territorio húngaro para beneficiar tanto a Checoslovaquia como a Rumania. Este se firma el 4 de julio de 1920. Por otra parte, vamos a tener consecuencias que quiero que recuerden bien, ya que estas venían en una pregunta en el examen de febrero, y son las consecuencias políticas. Se crean estados nacionales con recursos económicos insuficientes y entra en crisis el sistema democrático liberal en los países que participaron en la guerra. Por otra parte, tenemos las consecuencias económicas. Los gastos bélicos originan grandes deudas internacionales y Estados Unidos emerge como la primera potencia a nivel mundial. Esto
significa el declive de Europa. Vamos a tener las consecuencias sociales que van a ser el crecimiento de la industrialización, una toma de fuerza del movimiento obrero y el hecho de que hubo un quiebre, una ruptura entre las clases dirigentes y las clases proletarias en los países que participaron en la guerra. La siguiente clase vamos a ver el mundo entre dos guerras, lo que incluye ver los regímenes fascistas y la crisis de 1929. Muchas gracias por su atención.